¿Cómo le va, Hugo? Buenas tardes, Analía. Antes de quedarme ciego, yo ya estaba casado y ya tenía una hija. El hecho de también tener una esposa, de tener una hija que tenía prácticamente, tenía un mes y medio, yo la alcanzo a ver más o menos hasta los 4 meses que tenía. Así que su fisonomía me quedó grabada. En el 88 comencé a hacer mi rehabilitación, terminé mi rehabilitación y comencé a estudiar abogacía. Si yo le dejo en la vereda una bicicleta, una moto atravesada a una persona que anda con un bastón, y es un impedimento. Hoy nos acompaña una persona a nuestra localidad a quien nosotros elegimos convocar para que nos cuente su historia de vida por una cuestión de que puede resultar inspiradora, ¿sí? Para muchas personas, y lo cual lo hace admirable. Nosotros estamos hoy con el señor Hugo Galeano, que nos va a contar su historia. ¿Cómo le va, Hugo? Buenas tardes, Analía. Buenas tardes a tu audiencia. Y acá bien, por suerte, y bueno, dispuesto también a hablar, y si hay algo que por ahí a alguien le puede ser útil o le sirve, por supuesto que tratamos de hacer ese aporte, ¿no? Bien, como decía, a nosotros nos resulta admirable ver cómo usted ha hecho logros en su vida a pesar de tener una discapacidad. Digamos que eso por ahí no es tan usual, o mucha gente tal vez se tira abajo, o siente que no va a poder, y usted es un ejemplo, digamos, en ese sentido. Claro, como te dije en un momento anterior, que tampoco depende solo de uno, también depende del círculo, del contexto familiar y social donde uno se desarrolla. Creo que yo tuve la colaboración de mucha gente y tuve la suerte, como siempre digo, de hacer las cosas con humor. Con todas las cosas yo le encuentro un sentido no sé por qué, pero me sale hasta casi espontáneamente la risa de cada cosa. Pero no por eso deja de ser seria las cosas que las pueda decir, ¿no? En este caso, que es el hecho de tener una familia, criarme dentro con mis padres, mis hermanos, mis abuelos, tener ese contexto familiar. Y después el aporte, obviamente, cuando ya antes de quedarme ciego, yo ya estaba casado y ya tenía una hija. Entonces eso también hace que uno, por lógica, no quiera ser una carga para su familia, sino todo lo contrario, tratar de aportar y de ser útil de cierta manera. Claro. para la familia, ¿no? Recién me decía que fue a causa de una cirugía. Exactamente, tenía 21 años prácticamente y fue por una peritonitis de apéndice. En esa, bueno, como consecuencia de esa cirugía, estuve varios días en terapia, estuve bastante mal, digamos, pero en el transcurso de eso me habían dicho que era como una bacteria, una cándida, que ingresó en algún momento de la cirugía y que eso fue a parar a uno de los órganos, que en este caso fue la vista. Y en esa parte, en principio, el hecho era que al fijar la vista, me aparecían manchas negras, digamos, al principio, porque yo tenía una visión que era impecable. Eso es lo que siempre digo, yo podía ver. Usted sale Claro. de la clínica al hospital y después comienza a percibir estas manchas, ¿o ahí a los próximos días ya? No, estando internado inclusive. Ajá. Cuando todavía estaba internado, y ya cuando salgo de la clínica, ya salgo sin ver. Ya prácticamente veía muy poquito, ya solo no me podía manejar, pero mi situación de salud era muy endeble, digamos, que estaba tan mal que no podían medicarme. Claro. En principio, y tenía que ir a un centro más especializado. En ese caso fui a Buenos Aires y allá me detectaron que ese el inconveniente, pero que ya era muy mínima las posibilidades.
No obstante, agotamos esas posibilidades de ir a una cirugía inclusive, pero obviamente me dijeron, no, tu líquido vítreo está diluido prácticamente con la retina. Tu retina fue diluida, una cirugía de la vista. Sí, ahí sí ya fue la cirugía. Y que fue lo que, agotando las posibilidades de decir, bueno, a ver qué puedo hacer ahora, ¿no? Porque uno ya se daba cuenta, ya, obviamente la visión ya no la iba a tener. Y otra cosa y ahí, bueno, siempre surgía alguien por esas cosas de la vida que te venía y que te daba una mano. Mirá, conozco un instituto en la ciudad de Corrientes que atiende a personas ciegas y que pueden hacer su rehabilitación. Y obviamente a mí me fue, creo que inmediatamente comencé ya a hacer los contactos con ese instituto para ir a hacer mi rehabilitación, ¿no? Qué voluntad, ¿no? Porque además eran otras épocas, usted toda una vida por delante y de repente, digamos, de venir con una esposa, con una hija, y de repente que suceda esto por una cuestión ajena, ¿no? Porque es algo imprevisto, digamos, que no se podía controlar. ¿Cómo lo vivió, lo tomó en ese momento? Porque ahora me dice que se lo toma con humor, digamos, la mayoría de las cosas y que trata de encontrarle lo positivo, pero en ese momento, a sus 21 años, habrá sido muy difícil, ¿no? Claro, pero como ya te decía, el hecho de también tener una esposa, de tener una hija que tenía prácticamente, cuando yo ingresé, tenía un mes y medio, yo la alcanzo a ver más o menos hasta los 4 meses que tenía, claro. Así que su fisonomía me quedó grabada inclusive, ¿no? Pero el hecho era que sabía que no me podía quedar con eso, entonces que yo tenía que hacer algo por ellos también. Entonces de ahí, desde el primer momento, dije que no me podía quedar. Y ahí surgieron, como siempre digo, ese hecho de que también aparecía tanto de las personas que me conocían, de parte, en este caso era el Estado, porque prácticamente el Estado de Corrientes tenía este instituto que hacía este tipo y dependía inclusive del Ministerio de Salud de la provincia de Corrientes, y que atendía a las personas ciegas obviamente sin pagar un solo peso. Bueno. Eso también uno tiene que destacar en este caso, porque a mí me fue muy, muy bueno y me sirvió muchísimo la presencia del Estado. Claro, Así. ¿Y ahí Sí. se radicó en Corrientes? No, en principio era bastante sacrificado, no para mí, era para Lili el sacrificio, que tenía que llevarme primero y dejarme allá, estar internado una semana. Salía los fines de semana, que eran los viernes, así que ella otra vez estaba los viernes para buscarme, venía el fin de semana, volvía el lunes, y bueno, hasta que comencé a manejarme solo, ¿no? Cuando comencé a manejarme solo, ya obviamente me trasladaba. Hoy creo que soy bastante un poco cómodo, digamos, el hecho de que, porque en Corrientes y toda mi etapa de estudiante siempre me manejé solo con el bastón y nada más, ¿no es cierto? Así que volver a mi casa, ir a los lugares donde tenía que ir a estudiar, me fui a parar ya después de mi rehabilitación, que la hice bastante rápido. ¿En ese instituto? En ese instituto, sí. En un año yo había terminado con mi rehabilitación. Y en el instituto te enseñan actividades básicas, que era, qué sé yo, desde lavarte la ropa, desde hacerte una comida, en mi caso, no tuve inconvenientes para escribir a máquina porque yo había hecho dactilografía, y como es una cuestión mecánica, hasta el día de hoy no me cuesta escribir en un teclado, porque bueno, ya queda en forma mecánica, claro, grabado cómo quedan todas las letras, ¿no? Por eso siempre digo, cuando yo estoy hoy es otra cosa. Hoy es una ventaja terrible poder estudiar, porque uno accede con formatos de lectores de pantalla en una computadora, claro, y todo eso. Eso yo no la tenía. Yo cuando estudié con compañeras de estudio que obviamente tenía que tratar de retener la lectura que hacían. Obviamente también hacía el razonamiento, la reflexión de cada uno de los temas, ¿no? Así que, pero bueno, esas son cuando ya después de mi rehabilitación comencé a estudiar abogacía, ¿no?
Claro, usted se quedó directamente en Corrientes Sí, y ahí continuó estudiando. exactamente. Me había quedado en Corrientes. Estamos hablando del año 89, 90, sí. Sí, en el 89 comencé abogacía. En el 88 comencé a hacer mi rehabilitación. Terminé mi rehabilitación y comencé a estudiar abogacía. A fines del 99 terminé abogacía y bueno, y ahí me llevaron unos años. O sea, su época de estudio fue, digamos, con apoyo de sus compañeros, ¿o alcanzó a aprender el sistema Braille? El sistema Braille yo lo usé pero muy poco, nunca utilicé para poder estudiar, no, la verdad no me alcanzó. Yo creo que hay chicos que manejan muy bien el sistema Braille, se manejan estudiando con el sistema y les aporta muchísimo. En mi caso no pude hacer, no sé si no fue fácil. Interpretaba, conocía, lo conozco, lo tengo, inclusive hasta ahora tengo una pizarra y un punzón que por ahí algunas personas que lo necesitan para dar una clase o para mostrar algo de cómo se trabaja a veces con las personas ciegas, se las presto, pero siempre con, digamos, en mi caso no alcanzó a ser, no me alcanzó a ser útil, pero sí, obviamente yo me predisponía mucho a escuchar, digamos, ¿no? Cuando la otra persona hablaba, leía y bueno, y tuve esa facilidad de también retener bastante cuando se hablaba o se charlaba de determinados temas, ¿no? Igual en las clases yo retenía bastante, pero después de eso también me surgió tener un grabadorcito que con el grabador ese pequeño lo tenía para todos lados, no como los de grabadores de ahora, claro. eran con cassette, no eran muy pequeños tampoco, porque hoy por hoy un grabador es más pequeño que bueno, lo podés tener en un chip si querés, ¿no? Y ahora sí tiene acceso a otras tecnologías, digamos hasta los celulares, ¿no? Sí, ¿son adaptados? Sí, en los celulares también, hoy por hoy, en el caso de buscar información, en el caso de utilizar el sistema para buscar por YouTube, para buscar por cualquiera, lo lee, va leyendo las distintas ventanas del celular y voy ingresando en eso. Pero también tengo una computadora con un lector de pantalla que me permite inclusive ingresar a las plataformas para dar clases, porque también tengo algunas horas en un terciario y bueno, doy algunas clases de legislación y también en forma presencial, pero bueno, y también en el caso del formato que hoy el Poder Judicial prácticamente los escritos, la mayor parte son en forma online, así que entonces claro, uno ingresa y presenta los escritos que quiere, respóndela, todo en forma virtual, ¿no? Pero bueno, esa es la facilidad que decía que hoy se puede tener con respecto a la tecnología. La tecnología vino a dar un gran aporte para la persona con discapacidad, en este caso la discapacidad visual, que como en todas las cosas, por ahí creo que a la sociedad le tiene que servir esto, de que la persona con discapacidad no es por uno mismo que se discapacita. Hay un concepto de que es un concepto social de la discapacidad. Mientras más barrera tenga una persona, es cuando más se discapacita. Claro. Cuando más la sociedad se predispone a facilitar, a colaborar, por decirte, en mínimos, en pequeños detalles. Si yo le dejo en la vereda una bicicleta, una moto atravesada a una persona que anda con un bastón, y es un impedimento, y claro, es una incomodidad. Y si yo le dejo un auto atravesado en la vereda, también le estoy incomodando a una persona con discapacidad, ya sea una persona ciega, una persona anciana, lo que sea. Yo creo que eso es importante que la sociedad pueda entender. Que sea algo que sí, que sabemos que tenemos que saber que el otro puede estar necesitando algo. Y bueno, y ese es el concepto social de la discapacidad. Claro, es como una cuestión de generar más empatía también en la gente. Claro. ¿No? Y al día de hoy,
digamos, porque se trabaja mucho sobre la discapacidad y hoy en día está muy en auge el tema de la inclusión y demás. ¿Lo siente como que en verdad hay inclusión o todavía falta mucho por desarrollar? Siento que se avanzó mucho en el tema en los temas de la persona con discapacidad. Se avanzó mucho, pero existen barreras. Hoy tenemos un retroceso. Con la mirada del gobierno nacional sobre la persona con discapacidad, donde se quitan fondos para tratamientos y financiar el tratamiento de personas con discapacidad, es un gran retroceso. Pero a nivel social, digamos, bueno, uno trabajando por ahí, bueno, en las escuelas mismas, que ahora está el tema de la inclusión, de que todos los estudiantes tienen que estar en escuelas comunes y demás. En ese sentido, yo digo, ¿usted cree que al día de hoy hay inclusión o seguimos como trabajos como sociedad, digamos? En esos casos, mira, para mí es como en la familia. Cuando uno dice, soy papá, nadie estudia para ser papá. Claro. Cuando uno dice, soy docente, y te surge un chico con discapacidad, el docente no puede tener la excusa de decir, pero yo no me preparé para atender a los chicos. No importa, busca, informate, busca la forma. Yo la verdad en esas cuestiones ya creo que son casi hasta excusas. Porque si vos tenés la predisposición a atender a los chicos para que aprendan, y hoy buscando, pero metiendo el dedo en el celular, claro, vas a encontrar lo que estás necesitando. Entonces, hay cuestiones que por ahí, hasta ahora sigo escuchando eso, de que el docente no está preparado para atender a los chicos con personas con discapacidad. Y para mí eso no le encuentro sentido. Porque hay maneras de superar, hay manera de informarse, hay manera de educarse, hay manera de encontrar la metodología que más se adapta a ese chico, porque la vas a encontrar si la buscas. Claro. Y bueno, ya creo que esas sí son cuestiones casi ya en forma personal. A nivel de lo que se avanzó muchísimo. Antes no era muy común, digamos, sí o sí tenías que pasar, fue evolucionando sin lugar a dudas. En el transcurso de la historia se demuestra que fue evolucionando. Antes, bueno, no vamos a hablar del derecho romano porque no quedábamos ninguno. Tenía que ser perfecto y tenía que ser hombre para tener más derechos. Bueno, eran otras épocas. Y en el plano laboral, digamos, ¿en algún momento sintió como barreras o le fue más sencillo? Bueno, destaco que tiene usted una apertura a las cosas notable, digamos, pero ¿sintió como que llegaba un momento que no podía desempeñarse laboralmente o siempre encontró ese lugar de comodidad para desenvolverse? Yo me había recibido prácticamente en diciembre. En enero de ese verano caluroso, viene un compañero de la ciudad de Saespeña y se queda un rato a tomar unos mates a la tarde. Hacía mucho calor, pero tomábamos igual unos mates. Y me dice, Hugo, vengo a decirte que vengas a integrar nuestro estudio jurídico. Nosotros queremos que vos estés con nosotros. Estamos en el estudio de Carlos Forcillo, era un abogado muy prestigioso de la ciudad de Saespeña. Él se había ido a vivir a España, pero mi colega, llamado Walter Silva, que lo recuerdo con mucho cariño porque falleció, y para mí no solo era un colega, era un hermano, un amigo. Falleció en época de pandemia, para mí hasta ahora me queda un poco duro, ¿no? Pero bueno, los recuerdo, ¿no? Y esas cosas son las que yo digo que siempre estuve como que la varita siempre me tocó. Una varita que siempre tocaba y decía, acá vos podés desarrollarte, acá vos podés salir.
y es como que siempre me voy reinventando en algunas cuestiones. Si algo me va faltando, la voy buscando por otro lado y algo siempre sale. Nunca me quedo con ninguna, ni con nada prácticamente. Justamente me daba gracia porque en estos tiempos ando haciendo un entrenamiento muy exigido que es para competir en un trail en la ciudad, en la provincia de Corrientes, en una ciudad que se llama Itaibate. Ajá. Un trail que es de 14 kilómetros. Y en eso estoy hace 3 años que vengo entrenando con Diana Insaurralde, que es una profesora de educación física, y con ella venimos con este desafío. Y digo, otra vez buscando alguna cosa que por ahí siempre en el día a día buscar algo para desafíos, ¿no? Y en este caso un desafío físico, quizás sí. Bastante exigido, pero bueno, por eso digo, buscando siempre alguna alternativa para sentirme bien, para sentirme que puedo dar, que puedo demostrar que una persona ciega lo puede hacer, que también eso puede quedar para otros que a veces pueden estar un poco más pensando que por la ceguera piensan que están más limitados. Y bueno, creo que no es tan así si uno busca y bueno, siempre con las ganas, y por supuesto con el espíritu de querer hacer cosas, ¿no? Eso. Claro, bueno, el no quedarse, digamos. De no quedarse, por eso digo, en este caso es otra actividad. Pero en la profesión, muy bien, dentro de todo bien, la confianza que tuvieron mis clientes, prácticamente siempre, quizás tuve muchos casos y los pude resolver, a otros no, porque obviamente el Poder Judicial o el abogado es un medio, no es un resultado. Lo que hace el abogado siempre es hacer todo lo que depende de uno para llegar al resultado. No solo depende de uno, sino también depende de la situación, del caso, cómo se diera. Pero dentro de todo tuve esa tranquilidad de poder hacer con mis convicciones, con mis conocimientos, llevar adelante muchos casos que realmente tuve muy buenos resultados. Por suerte, claro. ¿No? Que fue lo que vino a darme a mí una situación patrimonial dentro de todo, bien dentro de todo, hoy por hoy digo, no soy una persona que tiene, pero al menos me alcanza para vivir con todo. Obviamente el aporte de mi familia es fundamental, mi señora claro. También trabajó siempre, yo también, así que en eso no tuvimos grandes inconvenientes, por suerte, ¿no? Porque pudimos hacer estudiar a nuestros hijos. La conocí a mi hija que es veterinaria y también tengo otro hijo que es profesor de historia, así que entonces eso es el mayor logro, porque creo que para un padre ver el resultado de sus hijos que hayan logrado su objetivo, y claro. Bueno, creo que es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Y ahora es abuelo también. Y ahora, no, pero eso sí que es para escribir un libro ya con el tema del abuelo, porque apareció este pequeño que siempre fue muy, muy especial, ¿no? Por el hecho de que él se da cuenta, ahora se comienza a dar cuenta de que el abuelo no ve. Y obviamente que ya comienza a hacerme pruebas ya, de que si no veo o no. Pero es algo que vino a revolucionar toda la casa. Ahora él es el propietario de todo prácticamente. Encima ocupó todos los lugares, ya hasta mi oficina prácticamente termina ocupando. Antes le decía yo, de esta puerta para el comedor es de ustedes. De acá saben que es la oficina y acá no se negocia. Lo cierto es que ahora él está más instalado. Claro. Eso era antes. Sí. Y su día a día, ¿cómo es, digamos? Porque se desenvuelve solo, ¿no? La ciudad también. Sí, ando, cuando tengo que andar solo, ando solo. Yo tuve etapas de hacer todo lo que hice
yéndome a Sáenz Peña, siempre me fui solo, a través con los remises, lo que fuera. Cuando tenía que esperarlo en algún lugar, los esperaba. Cuando tenía que ir al poder, a los juzgados, iba solo. Siempre en otro lugar me manejo más solo que acá en Quitilipi, porque acá, al tener al alcance de la mano a mi señora, a mi hijo, lo que fuera, ya eso hace que uno se sienta un poco más cómodo. Entonces, pero sí en otros lugares, que yo me manejé tanto andando, no solo por acá, por Quitilipi, sino por Sáenz Peña, por Resistencia. Iba, en alguna época, iba a Buenos Aires a traer cosas para vender, cuando todavía estaba en mi etapa de estudiante. Entonces, también me manejaba siempre buscando alguna alternativa para... ¿Hasta Buenos Aires y se iba solo? Sí, iba solo, sí, siempre me fui solo, me manejaba en algunas partes solo, en otras partes con un acompañante, por supuesto, pero sí, me alcanzaba a ir siempre, ir y volver solo, ¿no? Por supuesto, no tenía... Pero bueno, son como etapas de la vida de uno, etapas donde uno va haciendo algo, porque obviamente siente que tiene la capacidad de hacerlo, que lo puede hacer, que necesita hacerlo. Por eso también digo que en estos casos uno va viendo en el día a día qué es lo que va necesitando hacer, ¿no? Claro. Sí. El hecho es, no tengo la misma edad que tenía antes, pero el espíritu lo tengo de la misma manera. No, bueno, pero veo que nunca se quedó, digamos, y no lo vivió como un obstáculo o un impedimento, sino siempre le fue buscando la forma de ir progresando o ir consiguiendo logros. Claro, exactamente. Siempre, qué sé yo, desde uno cuando desde que se recibe, estás comenzando en una etapa de que todo es nuevo, de que todo te va apareciendo y que todo lo que vos estudiaste en la teoría no te aparecía en la práctica. Eso también, digamos, en la práctica del ejercicio de la profesión de abogado no es lo mismo que cuando uno estudia esa teoría en la facultad, digamos. Y en su momento, cuando comenzaba a estudiar, uno se imaginaba otras cosas, digamos, era algo más idealizado la profesión, que cuando en la práctica uno se da cuenta que el día a día se vive. A veces tenés años como buenos y años que no son tan buenos, pero uno sabe que en la profesión es así, digamos. Te surgen casos que a veces te resuelven el problema por mucho tiempo, y hay veces que no surgen los casos, o los casos no son de la forma en que uno los espera. Y bueno, y es como etapas, ¿no? de buenas y etapas no tan buenas, pero que esa es la realidad que le toca vivir a muchos de los colegas. Y a veces caminar y buscar alternativas para encontrar la solución a los problemas. Igual a la gente común, digamos, muchísima gente, a veces a uno, por la confianza, por el trato, siempre te están preguntando. A uno, cuando lo resolves, te da una gran alegría. Hay veces que uno no depende de uno, como siempre digo, pero sí, en el día a día sigo siendo material de consulta muchas veces por la confianza, ¿no? Y eso es lo que digo, que eso sí que no tiene precio. Claro, no, pero además es como que logró establecer su red de trabajo también. Claro. Sí, sin duda. En el caso, ahora, falleció mi colega en época de pandemia. Nosotros tenía una chica, trabajaba con nosotros, que venía estudiando abogacía y después de tener toda la práctica con el estudio, se recibió. Hoy es mi colega y prácticamente volvemos otra vez a ser una sociedad que seguimos trabajando, que seguimos llevando adelante casos. Pero siempre, la verdad, por eso digo, ¿no? Tuve esa suerte de encontrarme con gente que fue muy, muy generosa, muy solidaria, muy buena, de gran desconfianza. Me da gracia porque ella hasta ahora doctora acá, doctora allá, y ella es como que siempre tiene esa imagen como que yo fuera
siempre el que sabía todo. Claro, el referente. Para ella es como que siempre siento eso, ¿no? Como un profundo respeto, igual yo por ella, que conozco a ella, a su familia, a su esposo, a su hija, y una chica joven que también estudió y hoy está ejerciendo la profesión y tenemos una sociedad muy, muy buena, ¿no? O sea, sigue trabajando en su estudio además de ejercer la docencia. Sí, sí, también. Exactamente. Ya, es más, lo que hago como tarea con respecto a la docencia es algo más por gusto, en realidad. Es porque realmente era un desafío para mí siempre encontrarme con alumnos, tener personas que me puedan atender sin poder yo saber si me están observando o no me están observando, si me están atendiendo o no me están atendiendo. Hace 3 años que estoy en esto y la verdad es una gran satisfacción. Es en terciario, ¿no? En terciario, sí. Pero es realmente un vínculo que se genera con la mayoría de ellos que realmente es muy, muy enriquecedor para mí. Desde el vamos, porque como ya te decía, no sabía qué podía hacer de ese trato con los alumnos. Y bueno, se fue dando que fui porque hay que estudiar, hay que estudiar bastante. Es que de hecho la docencia es una vocación, digamos, no es para cualquiera, tiene que gustarle el ejercicio de la profesión. Claro. Si no es simplemente plantarse frente a alumnos y comenzar a hablar, ¿no? Exactamente. Y buscar todas esas herramientas como para que haya un vínculo, para que haya un intercambio con ellos. Y eso se fue dando y eso fue lo que creo que a mí más satisfacción me dio, el hecho de que a ellos también les despertara interés en saber, en escuchar. A veces les interesa mucho cuando uno habla de la profesión, cuando uno habla de un caso en particular. ¿Nunca lo sintió como una limitación el hecho de no poder ver? En ese sentido tampoco, digamos, con sus alumnos siempre lo puedo hacer llevadero. En realidad puedo sentir algunas cosas, algunas limitaciones, pero no lo veo como un problema, como algo que lo puedo resolver. Eso es lo que siempre a mí me surge, que algo aparece, pero no lo tomo como algo que tiene que ser, no, ¿por qué no? No, pero esto me pasa porque soy ciego, o esto me pasa. No, nunca lo sentí de esa manera, digamos. Siempre fue que aparecía algo, pero yo sabía que de alguna manera íbamos a encontrar la solución o íbamos a encontrar la respuesta a ese problema, ¿no? Bueno, eso también depende de la voluntad, ¿no? Que uno le ponga. Sí. Como para ir cerrando, ¿qué le diría a otras personas o a otras familias que por ahí están atravesando una situación similar? Creo que el impacto que produce a veces la discapacidad, porque a veces uno puede venir de nacimiento y muchas discapacidades son cuando ocurren un accidente o por alguna enfermedad, o hasta inclusive por la vejez, digamos. Uno se va discapacitando inevitablemente. Lo que diría, porque a veces provoca un shock bastante importante en la familia y en las personas que la conocen, porque por alguna enfermedad o por un accidente en forma imprevista y para nada querible, claro, le ocurre algo y se discapacita, que lo principal es que la gente que rodea a una persona que tiene un chico con discapacidad, es buscarlo, es hablar, es comunicarse, es estar en contacto con esa persona, porque por ahí, por más que diga que está renegado, que está prácticamente en forma negativa a todas las cosas, es importante que esté acompañado, es importante que la sociedad y la familia principalmente acompañe en todo a una persona con discapacidad. Uh-huh. Y de la persona misma decir,
es como pensar, si por ahí uno se da manija, con esto sirve hasta para la vida misma, siempre le digo yo siempre digo, si para la vida misma te ocurre algo y parece que el mundo se te dio vuelta y que vos sos ahí una hormiga que te están para pisar, y sin embargo vos lo único que siempre digo es dejar pasar un poquito el tiempo, es dejar pasar un poco el día, que al otro día ya va a ser otra cosa, y esperarlo un poquito al otro día, porque seguramente que otra cosa ya te van a surgir y claro, otro pensamiento vas a tener. Entonces es buscar sí, también, ¿no? sí, La vuelta a las cosas, buscar la solución y a veces no estancarse, como en su caso. claro, sí, no, exactamente, pero sí, claro, ponerle un poco de gana y saber que uno tiene algo lógico, que si uno va buscando cosas vas a encontrar, sí, claro, o sí, algo, la lógica te va a marcar de que si vos haces algo, algo bueno te va a ir surgiendo, si vos haces algo bueno principalmente te van a ir surgiendo cosas buenas, y la lógica es que si vos sos una persona renegada, que si todo te molesta, que si está mal por esto, que de tal cosa, que no me gustó el jugo, que no me... Y bueno, prepárate, hacete vos, buscá la forma, pero bueno, pero buscale la vuelta a las cosas, porque nadie tiene por qué cargar con tu... Puede cargar con algunas cuestiones tuyas, pero no con tu mal humor. Claro. No, puede que está todo bien, vamos a ponernos cada uno en nuestro lugar y vamos a entendernos, todo eso, pero yo no puedo cargar con tu mal humor, con tu desgano, con esto, no. Claro, depende de la persona, ¿no? Siempre sí, y ser resiliente. Bien, bueno, muchas gracias por compartir su historia con nosotros. Es muy interesante, ¿no? Y como le decía al principio, es valorable también la actitud y todo lo que pudo lograr hasta ahora. Así que bueno, muchas gracias por haber estado hoy. Bueno, gracias Analía, y bueno, un saludo a tu audiencia. Gracias. Gracias.